Bienvenidos a Tópico IM, un podcast de Instituto MEC. Mi nombre es Blanca Fernández, soy tanatóloga y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Mario Fernández. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Blanca? Muchas gracias por la invitación. A todos que nos están sintonizando, muy buen día. Él es gerontólogo. Si nos puedes explicar Claro. ¿Cuál es la función de esta profesión? Claro, la gerontología es una ciencia que se dedica al estudio del envejecimiento, la vejez y las personas adultas mayores. Se trata de abordar un aspecto biopsicosocial completo de la persona mayor. Y no solo la persona mayor, yo creo que lo abordaremos a lo largo del tema, pero es una ciencia que nos compete a todas y todos. Todas y todos estamos en un proceso de envejecimiento, independientemente de tener 60 años o no. Estamos en este proceso y todo lo que hagamos o no impacta directamente en cómo podemos gestionar un buen envejecer. ¿A qué edad? Se dice que a partir de los 21, por ejemplo, creo, que nuestra piel comienza este proceso de envejecimiento. ¿Es real? Claro, hay algunos estudios que marcan, hay dos teorías importantes que hay que resaltar aquí. Hay personas que denominan que llega uno a una etapa de madurez alrededor de los 35, 40 años y de ahí se empieza un cierto declive hacia el envejecimiento y otras personas lo denominan como un proceso en el que se va iniciando desde que nacemos hasta la muerte. Entonces la más aceptada es esta última que comento, en donde vamos a ver a personas que desde que nacen o nacemos estamos en ese proceso de envejecimiento y va a culminar hasta la muerte, ¿no? Hasta los seres finitos que somos. Pero sí, claro, hay algunos estudios donde comentan como este envejecimiento acelerado que podemos tener y que tiene mucho que ver con los estilos de vida que nosotros podamos optar, ¿no? Actualmente ya tenemos un mejor cuidado de la piel. Creo que esto es algo importante que se ha venido dando en las últimas décadas. Un importante cuidado de la piel y no solo de eso, sino también de la alimentación, de los buenos estilos de vida, del ejercicio, que nos va a permitir vivir más años, pero no solo vivirlos de forma como a lo mejor lo vivieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, sino con una mejor calidad de vida. Calidad de vida es muy importante porque de pronto nos olvidamos de este punto tan importante dentro de tanatología lo abordamos como la última etapa de vida. Claro. Que es a partir de los 60 en donde viene esta jubilación, en donde ya se dedican al descanso, al placer. Lo debería de suceder de esta manera. Cuando no tienen esta posibilidad, pues hay otras situaciones que atender, pues realmente no llegan a esta tranquilidad, ¿no? Uh-huh. Pero en esta última etapa de vida buscamos tener esta calidad o buscamos que el paciente o la persona a la que acompañamos dentro de tanatología tenga esta calidad de vida y de pronto las personas entienden por calidad de vida lujos, claro. Algo más material. Claro, pero que tiene un significado creo que más diferente en ese sentido, porque la calidad de vida refiere mucho a que nosotros podamos tener ese bienestar biopsicosocial, espiritual en nuestras vidas. Entonces, claro que pensamos como jóvenes, obviamente, que difícilmente podemos llegar a esa edad. Uh-huh. Me ha tocado ver, por ejemplo, o conversar con algunos jóvenes cuando doy alguna conferencia, alguna charla, y les preguntas cuántos años quieren vivir. Y te refieren a que 30, 40, 50, o sea, no ven más allá, no ven su envejecimiento, no ven su vejez, sino se van a empezar a ocupar ya cuando salgan las primeras manifestaciones, que ¿cuáles son? Pues a lo mejor las físicas, que son las más notables, ¿no? Las canas, las arrugas, pero no lo es un completo de todo. Digo, la calidad de vida corresponde a muchos factores y se busca obviamente que cada persona lo pueda gestionar bajo sus posibilidades, sobre su contexto, pero que sí pueda vivir esos años extra que estamos ganando con la esperanza de vida, que los pueda vivir lo mejor posible. Uh-huh. Dentro de su experiencia, ¿cuál es, por ejemplo, la circunstancia, situación a la que más se resisten las personas que están en este proceso de envejecimiento? Precisamente aceptarlo. Cuesta bastante, en el caso, por ejemplo, de los hombres, nos cuesta bastante aceptar, ya lo mencionabas hace un momento, la parte de la jubilación. O sea, cuando toda tu vida fue trabajar, estoy hablando de, obviamente, nuestros padres, nuestros abuelos. Cuando toda tu vida fue trabajar y trabajar y trabajar, tu vida, tu contexto está supeditado a lo que tú eres dentro de ese marco, ¿no? Tu trabajo, tu labor. Pero cuando esto ya no está, cuando tú te jubilas y de repente 30, 40 años te levantabas temprano, ibas a un trabajo, regresabas a casa, el otro día te das cuenta que ya te jubilaste
y tienes demasiado tiempo libre. Para las personas, en este caso a los hombres, les cuesta bastante aceptar ese proceso. Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres, tienen otras condiciones. A las mujeres, lamentablemente, se les atribuyen otras características cuando empiezan a envejecer que ya no son productivas, atractivas, se les comienza a encasillar en muchos achaques físicos, entre algunas otras cuestiones. Vemos, por ejemplo, en cuentos infantiles que la persona, la mujer envejecida es la bruja, es, digamos, todas esas situaciones son las que repercuten bastante en los factores de cómo tú aceptas tu envejecimiento. Yo creo que sería uno de los principales factores. Una persona que acepta que está envejeciendo, acepta sus limitaciones, es muy diferente a la persona que no lo hace, le pesa más. Esta falta de aceptación viene de la mano, por ejemplo, de toda esta moda de recurrir a cirugías estéticas. Claro, al final de cuentas nos cuesta en general aceptar esa parte del envejecimiento, de que estamos en este proceso, de que ya van a aparecer nuevamente esos cambios físicos, esas limitaciones, que ojo, también hay muchas ganancias, ahorita a lo mejor podemos hablar un poco de eso, pero muchas personas se resisten, tratan de postergarlo lo más posible, cuando eso se tiene que gestionar desde ya. Todo lo que una persona realiza en sus 20, en sus 30, en sus 40 son esa inversión a largo plazo que uno pueda tener. Se habla mucho, por ejemplo, claro, de inversiones económicas, pero la principal inversión que una persona podría tener es para su vejez, para su envejecimiento. Todo esto, todo lo que tú hagas el día de hoy va a impactar para que tú sigas siendo una persona funcional, una persona autónoma que puede tomar sus propias decisiones, que si tú decides, sabes que quiero tomar un café con mis amigas a las 6 de la tarde en tal lugar, pues lo puedas hacer y no tengas que depender de otras personas, de tus hijos, a lo mejor para tomar decisiones en ese sentido. Entonces, yo en lo personal no soy tan partidario de los productos que me comentan, ya sean cremas, lociones, entre algunos otros factores que dicen anti-envejecimiento. Específicamente esos productos que dicen anti-envejecimiento, considero que te están vendiendo algo que no es real. No puedes detener el envejecimiento, eso no va a suceder. ¿Ayudan? Sí, claro que sí. Al final de cuentas tienen estos componentes que te van a ir ayudando, pues a que a lo mejor no se vea esa ojera, esa arruguita, está bien, no pasa nada. Pero no estés imaginando comprar un producto que te va a quitar el envejecer, eso no va a suceder. Entonces los anti-envejecimientos son productos que al final de cuentas no te están vendiendo lo que es. Dentro de la parte social, que bien lo mencionabas, perdón, me cuesta. Sí, me cuesta de pronto tutear. Que de pronto mencionabas de la parte social, en donde yo veo mucho a muchos adultos mayores que son de pronto relegados socialmente. Ya no puede incluso conducir. Es que ya está muy grande y por eso se pasó el alto. Nos pasa a todos, nos distraemos, pero siempre nos vamos por atacar, violentar por la parte de la edad. Ya está grande. Es que ya está grande esta mujer, está menopáusica. Sí. Este hombre ya no es atractivo. Bueno, hay casos en los que sí, entre más mayor sea el hombre es más atractivo para algunas mujeres. Pero llega un momento, por ejemplo, en las personas que están en los supermercados, que los vemos con lástima de pronto. Y son personas productivas que están haciendo una función con el tiempo que tienen libre y también teniendo una ganancia económica. ¿Cómo lo viven las personas desde esta parte en donde hay un rechazo quizá por parte de la sociedad? Claro, ahí estamos hablando, por ejemplo, de lo que es un edadismo, que es la discriminación por edad, y específicamente en las personas mayores hablamos sobre viejismos, que son estas discriminaciones por edad, pero específicamente para las personas mayores. Entonces, como jóvenes, como adultos, tratamos obviamente de que esa imagen del envejecimiento pues no sea parte de nosotros, ¿no? De que yo ya sé o yo pienso que mis abuelos ya están grandes y porque están grandes van a tener estas enfermedades o ya no van a dejar de hacer estas cosas o estas actividades. Entonces lo pensamos, lo interiorizamos. Y lo peor de todo es que en las personas mayores sufren estos edadismos autoinfligidos. Es decir, cuando tú ya te crees lo que la misma sociedad te está demandando. Es que ya no te puedes vestir así porque está muy mal, está mal visto. Ya no puedes ir a tal lado porque te puedes caer. Cuando a lo mejor ni siquiera hay alguna condición de ello. Mucho se ve, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer. En la enfermedad de Alzheimer mencionan de que a lo mejor una persona olvidó las llaves o ya tiene algunas
algunos ciertos olvidos, ¿no? Que no necesariamente es una enfermedad condicionante, alguna enfermedad neurológica, pero pensamos que todas las personas van a envejecer con Alzheimer o que van a envejecer con una demencia o que todas las personas te va a dar esa enfermedad, cuando no es así, es una condición, es una enfermedad precisamente. Entonces hay muchas condiciones sociales en las que se rechaza a la vejez, al envejecimiento. Siempre se atribuye a personas jóvenes, a que la juventud es la máxima etapa de la vida y que hay que disfrutarla, pero yo creo que la vejez tiene muchas ganancias emocionales, sociales inclusive, y también otros beneficios donde tú curiosamente puedes llegar a la cúspide de tus proyectos y disfrutar de ellos, ¿no? ¿Cómo le hacemos las personas que estamos negadas a llegar a ese punto para cambiar el chip? ¿Cómo le ayudamos a la sociedad para cambiar ese chip? Es decir, Claro. no es una tragedia envejecer. Claro, primero aceptar que estamos en este proceso. Tú, yo, el equipo técnico y todo el mundo que ahorita también nos están visualizando y todas las personas estamos en este proceso, sí o sí. Es un barco en el que tú ya te subiste y no vas a poder bajarte sí o sí. O sea, ahí vas a estar. Es un proceso. Todo lo que hagas el día de hoy va a impactar en el día de mañana. La mejor inversión que se puede hacer es en la vejez, en el envejecimiento, en tu persona. Porque también en mi experiencia y en los casos que he visto con las personas mayores, hacen ese comentario de que, bueno, en el caso de hombres, por ejemplo, hombres y mujeres, trabajé 30, 40, 50 años, pero ¿de qué sirve? O tienen esta pensión universal, hablando de programas sociales, tienen este beneficio económico, pero ¿de qué sirve si a lo mejor todo lo estoy gastando en medicamentos? ¿No? Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad de las personas, sobre todo porque estamos viviendo un cambio demográfico muy importante. Las personas de nuestra generación tienen la posibilidad de vivir más de 80 años, cosa que a lo mejor nuestros padres, nuestros abuelos no tenían tanta esa posibilidad. Claro que seguramente tenemos a alguien en casa de más de 80 años, de 90 años, inclusive personas centenarias. Seguramente conocemos a alguien y lo vemos como un caso extraordinario. Va a llegar un punto en nuestra sociedad que eso ya no sea tan extraordinario, que sea tan común de ver, que digan, ok, yo también puedo alcanzar esa edad. Entonces, para los jóvenes que también nos están visualizando en ese sentido, pues piensen qué van a ser los próximos 60 o 70 años de su vida. Porque las personas que hoy tenemos 30, 40 años, pues a lo mejor nos tocará vivir, todavía nos falta más de la mitad de lo que nos tocará vivir. ¿Por qué? Por estos cambios demográficos, cambios científicos, tecnológicos, industriales, vacunas. Nos tocará, ya sobrevivimos, por ejemplo, una pandemia, ¿no? Entonces, y las personas mayores, ¿cuántas catástrofes no han sobrevivido? Entonces, somos una generación que nos tenemos que preparar para el envejecimiento sí o sí. Para el año 2050 se dice que una de cada 4 personas va a ser una persona mayor. Y de las otras 3 restantes van a estar entre los 40 y los 50. Es decir, vamos a ser un país súper envejecido, no tan lejos, ¿no? Si no, hagan un poco la reflexión ahí en casa de cuántos años voy a tener en el 2050. Y probablemente todavía estaremos aquí y así esperemos que sea. Y nos daremos cuenta que seremos un país súper envejecido. Entonces los servicios, la parte de instituciones, tendríamos que estar replanteándonos qué podemos ofrecer para una mejor calidad de vida ya como personas mayores. Y suena, ahorita que lo estabas comentando y, o sea, sacando cuentas, dices, y me parece muy, muy buena este planteamiento de qué quiero hacer o qué voy a hacer hoy, que que estoy haciendo, que me está afectando y que me va a afectar en un futuro. Entonces es muy importante y creo que, por ejemplo, esta generación en el caso de papás, tíos, abuelos, vivieron una vida totalmente distinta. Yo me comparo mucho, por ejemplo, la salud emocional que se vivía en un pasado y la que estamos aprendiendo a vivir ahora en el presente, y que yo espero que sea y se quede para el futuro y que tengamos esta conciencia de trabajar en nuestra parte psicológica, emocional. ¿Cuáles son los mayores problemas, por ejemplo, psicológicos que se ven en un adulto mayor? De los principales que podemos tener en cuenta son estos cambios conductuales sobre una persona que, por ejemplo, vemos mucho a esas personas que podemos encasillar como enojonas, cascarrabias. Son esas personas o esa generación donde la salud mental estaba muy catalogada como mala, ¿no? Como ir al psicólogo es de locos, es malo, mucho menos ir al tanatólogo es totalmente malo, ¿no? Estás pensando en la muerte, la estás atrayendo. Son esas situaciones que nuestra generación ya no va a vivir tanto. ¿Por qué? Porque hoy sí es más probable, si tú preguntas a jóvenes vas a darte cuenta que, no sé, uno de
2, 3 de cada 5 han ido o van al psicólogo. Entonces, hace años no era así. Precisamente vamos a ver cambios conductuales en las personas mayores y que de ahí se puede derivar los emocionales, duelos que no fueron gestionados de manera adecuada, los de pareja. Hay muchos duelos en las personas mayores, lo comentaba hace un momento, hay muchas pérdidas en ese sentido, pero también otras ganancias. En el caso de las pérdidas y de los duelos, nos vamos a dar cuenta también, por ejemplo, de que podemos decir, es que la familia, los hijos, los nietos, etcétera, ¿no? Algo más personal o inclusive material, o el trabajo inclusive. Pero yo creo que uno de los principales duelos del que no se habla es la funcionalidad. Cuando una persona pierde la funcionalidad es un duelo muy silencioso, sobre todo en hombres, cuando te das cuenta que, y hombres que a lo mejor trabajaron y que su fuerza laboral, su fuerza de trabajo, pues es su mismo cuerpo, ¿no? Entonces te das cuenta que esos duelos no son bien gestionados, que ya no puedes a lo mejor cargar lo que cargabas, caminar lo que caminabas, te empieza como que a doler esa situación y no lo puedes platicar con nadie, o en teoría sí puedes, pero como que no te das esa oportunidad. Entonces son esos cambios psicológicos que te van pesando, duelo tras duelo que vas ahí como que cargando y al final va a llegar un momento en que sea mucha la carga y se pueden derivar de ahí otras enfermedades, deterioro cognitivo, alguna demencia, es decir, muchas cosas a partir de no gestionar las emociones. Como familiares de, por ejemplo, este tipo de personas adultos mayores, yo ya tengo la mayoría de mis familiares, tíos, papá, son adultos mayores y dentro de la preparación que me he dado la oportunidad de tener, pues entiendo este proceso de envejecimiento y que es normal que me vaya a platicar la misma anécdota muchas veces, que es yo así fui detectando y cómo mi papá ya comenzaba como a tener esta edad ya no avanzada, pero sí comenzaba este deterioro, en donde ya me lo platicó, pero me lo vuelve a platicar y cada que nos vemos es volver a platicar y ese mismo tema, incluso ese mismo día, y pues pones en práctica la empatía, la paciencia y toda esta parte profesional y también evidentemente el amor, pero cuando no existe esta conciencia y que de pronto viene esta violencia por parte de la misma familia, esta violencia en la que ya no quiero platicar porque siempre es lo mismo, ¿no? Claro. Y este duelo también que viven del rechazo familiar, de ya no sentirse parte de quizá figura importante dentro de la familia. ¿Cómo podemos abordarlos? ¿Cómo podemos manejar este tipo de situaciones? Las dinámicas familiares tradicionales que hemos venido ahorita visualizando son estas dinámicas familiares en las que vemos que la relación intergeneracional todavía no se da como debería, de la forma más sana y amigable posible. Es decir, vemos a jóvenes que no les llama la atención interactuar con sus abuelos, no les da tampoco por preguntar alguna situación como si era antes. Ahorita con las nuevas tecnologías les cuesta un poco más en ese sentido, por ejemplo, a las personas mayores que son estos nómadas tecnológicos, ¿no? Que no les tocó vivir con esta tecnología, pero que ya está aquí. Entonces, a las personas jóvenes como ellas, sí nos está tocando a lo mejor esta situación, pues nos cuesta más entablar alguna relación. Y las dinámicas familiares son complejas con las personas mayores. Mucho se habla de que las personas mayores vuelven a ser como niños. Esa es la concepción que se tiene familiarmente. Pero también es un concepto un poco erróneo, o es totalmente erróneo. Las personas mayores y cualquier persona no vuelve a ser como niños, son personas conscientes de su entorno, de lo que están realizando, y un niño está por aprender todas esas situaciones. Entonces es un punto a tomar en consideración. Y también se habla que la persona mayor en un primer momento resulta como un ente positivo a partir de que les ayuda en el sistema de cuidados, es decir, cuida, por ejemplo, a nietos. Y vemos esta situación donde a personas, a sus hijos, les ayuda con esa dinámica familiar. Yo te puedo cuidar un rato, a veces por imposición, eso también es importante mencionarlo, que no siempre son cuidados queridos, sino a veces son obligados, pero bueno, te ayudan con esa situación. Pero cuando ya no pueden las personas mayores cuidar por alguna condición de enfermedad o deterioro, entonces se vuelven una carga para la familia. Y así lo denominan, ¿no? Entonces, de ser una fuente de apoyo, te puedes convertir en una carga para la familia. Sin embargo, no tenemos que olvidar todas esas experiencias que la persona nos ha proporcionado y los seres que somos gracias a las personas que nos cuidaron en su momento. Nuestros padres, nuestros abuelos, somos seres de historia que al final de cuentas derivamos de ellos y todo lo que nos hayan proporcionado. En el caso específico, retomando nuevamente de la enfermedad de Alzheimer,
Hay muchas personas que dicen, yo ya no quiero ir a ver a mi papá, a mi mamá, porque no sabe quién soy. Pero tú sí sabes quién es esa persona. Tú sabes todo el cariño que le tienes y que él te tuvo. Si no tuviera esa condición, te seguiría amando, queriendo y sobre todo recordando, ¿no? Entonces, las dinámicas van a cambiar también más adelante. Nuestras generaciones son generaciones que ya no quieren hijos. Vamos a ser personas que a lo mejor no vamos a tener la fortuna de ser abuelos. Muy seguramente en el futuro los abuelos, como tal, la figura va a tener que modificarse, va a cambiarse. Porque las personas de hoy, pues son personas que ya no quieren tener como tantos hijos o no los quieren tener. Y esa figura se puede ir modificando. También se ha modificado a lo largo del tiempo en las últimas décadas porque vemos a personas, abuelas, abuelos, con ese rol de personas de 30 años, 40 años, por este bono demográfico, por este embarazo a lo mejor a temprana edad. Entonces, antes teníamos la concepción de que un abuelo o una abuela era una persona con canas, de 50 a 60 años, a lo mejor hasta encorvada. O sea, tenemos esa concepción todavía un poco idealista. Pero bueno, ya vemos a personas que son abuelos de 40 años. Las dinámicas van a cambiar bastante. Puedes llegar ahora con este bono demográfico que hablábamos, con esta nueva esperanza de vida, vamos a ver a múltiples generaciones, un hogar con múltiples generaciones, de nietos, hijos, padres, abuelos, inclusive hasta bisabuelos y quizás hasta un poco más, ¿no? Nuevamente, muy seguramente tenemos algún caso por ahí de personas que sí conocieron a sus bisabuelos, ¿no? Y será increíble, a lo mejor en algunos hogares, en algunos contextos, vamos a ver hasta tatarabuelos. Serán nuevas dinámicas familiares que estamos por descubrir, pero se van a ir modificando dependiendo de cada contexto. Ahorita que mencionabas la parte del Alzheimer, y es un duelo también que de pronto la familia no hace la conciencia de que está viviendo este proceso de duelo. Y yo lo que les comento en ciertas enfermedades es, queremos ver a nuestro familiar, a nuestro papá, a nuestros abuelos como lo veíamos hace años. Y si no es lo que el concepto, la imagen que yo tengo de ellos en el pasado, no quiero esta imagen. Claro. Porque es dolorosa, porque no sé cómo lidiar o porque no sé cómo comportarme ante esta situación. Y nos olvidamos de que sigue siendo tu papá, sigue siendo tu abuelo. En otra etapa, con una enfermedad, con una situación mental, pero sigue siendo él. Esta es la imagen, más bien, esta es no quieras cambiar la imagen, sino ve transitando junto con él en este proceso de enfermedad o en este proceso mental, ¿no? Claro. Es una enfermedad un poco condicionante, es una de las enfermedades un poco más tristes que podamos ir teniendo. Sin embargo, por eso son los estilos de vida saludables que podamos ir teniendo. Es decir, tratar de minimizar esta parte de las demencias, sobre todo en nuestras nuevas generaciones. Y si hay alguna persona en casa ya con esta condición, tratar obviamente de tener esa responsabilidad familiar, social, que no puedes dejar de lado. O sea, también vemos a muchos hogares que ya sufren abandono de personas mayores, unipersonales, donde ya solo vive una persona porque sus hijos se fueron, porque su esposo o su esposa enviudaron. Entonces, resulta hasta en cierta parte un poco triste cuando una persona pues envejece de forma solitaria, esa soledad no deseada. Por eso se habla mucho para que se logre un envejecimiento activo y saludable de relaciones sociales, que tengas una buena red social de amigos, de amigas, un hombro en donde poder llorar de vez en cuando, sirve bastante para una buena vejez. Me ha tocado ver casos en donde uno pensaría, es que para una buena vejez se requiere la parte económica, y ya. Y yo tengo varios casos en consulta particular donde veo que ese no es el problema, ese no es el tema. Más bien es que no puedas tener a lo mejor un amigo, una amiga con la que puedas ir a la iglesia por un café, ¿no? O sea, puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no tienes un amigo, una amiga, a lo mejor te sientes muy vacío, muy solo. Dentro de los casos que has atendido, ¿cuál ha sido el que más te ha impactado? He tenido muchos casos, por ejemplo, de Alzheimer, que es lo que comentaba. Casos también de funcionalidad. A mí me gusta mucho retomar estos casos de funcionalidad, porque hay personas que normalmente sufren ciertas caídas, que es otra condición, no propia del envejecimiento, sino por una circunstancia que se da. Y el tratar de que recuperen su funcionalidad para mí es algo que me motiva mucho. Con el ejercicio, con la alimentación, con la motivación. Se requiere mucha motivación y sobre todo disciplina en el envejecimiento, en la vejez, para que puedas ir más allá. Yo creo que una persona que tiene 60, 70 años todavía no se descubre al 100 y puede dar muchas situaciones. Hay muchas personas
que descubren su talento arriba de los 60 años. Descubren que saben cantar, que saben pintar, que saben escribir. Veo muchas personas que deciden, tengo buenos pensamientos, voy a escribir, y ganan concursos de eso. Entonces, esas dinámicas sociales para mí creo que son las más valiosas. Cuando puedes compartir con alguna persona, son los casos que más me llaman a mí la atención. Cuando la persona requiere a lo mejor esta parte de funcionalidad, de querer mejorar su vida. ¿Cuál es el tema que más les cuesta abordar con la familia desde la parte emocional? Desde la parte emocional, cuando una persona considero que se siente sola. Cuando se siente sola se empiezan a derivar muchas enfermedades. Es decir, por ejemplo, los hijos se pueden estar peleando por X, Y situación, y la persona lo único que quiere es que esa situación ya no exista. O sea, no le importa mucho que quién cuide a quién. A veces se pelean mucho por eso, ¿qué te toca cuidar a mi papá? No, te toca a ti, y esas dinámicas. Me ha tocado ver a personas que van de casa en casa, ¿no? O sea, te toca a ti el martes, yo paso por el miércoles y te vas a vivir acá. Y bien complicadas las relaciones o estas dinámicas familiares. Entonces ves a personas ya cansadas de esa situación, de que, bueno, si mis hijos me quieren visitar, pues aquí estoy. Y si no quieren, pues también. Pero se empiezan un poco a aislar. Estas dinámicas familiares son complicadas. Y también que los hijos pueden aceptar este proceso de envejecimiento de los padres. Es muy, muy importante también eso. Entender que tu papá está envejeciendo, tu mamá está envejeciendo, que también te está pasando a ti y que tú puedes ser un reflejo de ello. Por ahí un dicho que dice que te das cuenta de tu envejecimiento cuando te vas pareciendo a tu mamá o a tu papá, ¿no? Ya nos tocará a nosotros descubrir si es verdad, si tienes las mismas características o empiezas a comentar cosas que decía tu padre, tu madre, y a lo mejor te das cuenta que ahí es ese proceso, digo, de una forma poéticamente hablando, ¿no? Cuando están en esta última etapa de vida, cuesta mucho abordar ciertos temas importantes para la familia, incluso para la misma persona. Rituales funerarios, testamentos, qué quiere que suceda con sus restos. ¿Lo abordan en consulta? Claro, sobre todo primero tenemos que hablar con la persona mayor. Eso es muy importante porque a veces todavía tenemos estas imágenes tradicionalistas, ya no tanto, eso me agrada bastante, que ya no tanto tengan ese miedo de hacer un testamento, de una voluntad anticipada, que yo creo que esa voluntad anticipada la tenemos que tener todas y todas las personas desde previo a, o sea, desde ya, saber qué pueden hacer físicamente contigo. Y hablar al final de cuentas con la persona mayor, de decir, estamos en este proceso, nos puede pasar a todos, qué es lo que sigue, cómo quiere trascender de esta vida. Y eso habla de lo que acabas de comentar, que quiere la parte funeraria, quiere ser cremado, quiere ser enterrado, dónde, cómo, quién quieres que esté, quién quieres que diga unas palabras, muchas situaciones alrededor de ello. A veces son temas muy complejos con las personas, muchas se refieren, es que si lo hablo ya estoy atrayendo a la muerte. Pero últimamente me ha tocado ver que sí, yo ya hice mi testamento y dejé a tal persona. O ya hice mi testamento y todo está listo para cuando yo me marche, ¿no? Ya sé qué quieren hacer. Yo con mis papás hablo mucho de esto, desde que a lo mejor me estoy formando en esta situación de gerontología, porque sí me gustaría saber qué quieren. Y con mis hermanos igual, mis hermanos que somos de la misma generación, menos de 30 años, y yo ya sé qué quieren mis hermanos. Creo que es un tema que sí se debe de abordar mucho para saber qué es lo que quieres, al final de cuentas, que hagan contigo, tus rituales, tus creencias, sobre todo cuando ya estamos pensando en estos nuevos hogares o dinámicas familiares donde ya son más de tú, tu pareja y nada más, o tú, tu pareja y a lo mejor una mascota. Todo eso es lo que hay que abordar, y las personas después de cierto proceso pues lo pueden hablar de mejor forma. A lo mejor a la primera no van a poder hablar bien de lo que es morir, de cómo quieren morir, pero más adelante seguramente sí. Y en mi experiencia lo que más te dicen es que no quieren ser una carga, no quieren ser una dependencia hacia la familia. En el momento en que lo refieren así, en el momento en que yo caiga en esta dependencia, mejor ya no. O sea, tiene que haber un procedimiento en el que yo ya no exista, porque para mí será peor ser una carga para ustedes. Pero del otro lado, estás tú como hijo, estás tú como tío, estás tú como hermano, y pues no quieres dejar ir a la persona, ¿no? Y eso habla mucho también de procesos tanatológicos que se tienen que ir gestionando poco a poco. Dentro de la voluntad anticipada, que en Nuevo León pues tristemente no está
no es oficial, ¿no? Por así decirlo, pero eso no nos impide que hablemos y que lo comentemos sin llegar a este notario. Creo que no es necesario tampoco de pronto hacerlo tan legal, sino podemos hablar con la familia y decir Claro. qué sí quiero y qué no quiero que suceda. Hay un caso que causó mucha polémica, no sé si ya lo he comentado en otros espacios, de un niño al sur del país que decidió y le pidió a sus papás ya no más quimioterapias. Sí, claro. Ya no quería más. Y había en redes sociales un debate, una polémica, porque cómo era posible que no quisiera y que los papás apoyaran esa decisión de no tener más quimioterapias. Y es algo en lo que no pensamos, de respetar lo que mi ser querido, la edad que tenga, en este caso era un niño menor de edad, creo que 10 años, pero es importante que podamos respetar las decisiones de nuestros seres queridos, sobre todo cuando hay enfermedades tan complejas como el niño que tenía leucemia. Entonces, de pronto no tenemos el conocimiento de que nos puede privar de muchos problemas y sobre todo que no vivamos el proceso de duelo con culpa, de no saber si hice lo correcto o no. Si yo lo hablo y lo pongo sobre la mesa, ¿qué quieres? ¿Qué deseas que suceda? Si llegas a un hospital, si hay una enfermedad, todos estos temas tabús de pronto o a los que les tememos, creo que nos facilitaría el camino de los procesos, ¿no? Sí, es muy importante hablarlo con la familia. Hablarlo no solo tienes que ser una persona mayor, digo, cualquier persona sí tendría que hablarlo, de saber cuáles van a ser tus procesos previos, durante y mucho también después, ¿no? Porque también muchas de las peleas se desencadenan mucho después, ¿no? De cuando no hay un testamento, cuando no se hace la voluntad de la persona y se hace lo que a lo mejor los hijos, los que se quedan, deciden. Creo que ese es un proceso que tenemos que gestionar. Uh-huh. Vamos a un corte comercial y regresamos a Tópico IM, un podcast de Instituto MEC. La mayoría de las personas nos hacemos las mismas preguntas al adquirir un servicio a previsión en alguna funeraria. Que si es de mala suerte, que si atraemos algo, y es complicado tomar una decisión de este tipo. Es por eso que Valle de la Paz es consciente que prevenir es brindar tranquilidad en los momentos más difíciles, como planificación financiera al realizar pagos con antelación, pagos flexibles que generan un gran ahorro, alivio emocional al reducir estrés para el gestor y sus seres queridos, asesoramiento de acuerdo con el tipo de despedida, facilitar el proceso administrativo al momento, evitando la demora. Y además cuenta con la garantía de ofrecer un contrato a perpetuidad, los cuales son 100% transferibles en una emergencia familiar. Para su tranquilidad, Valle de la Paz está a su disposición las 24 horas, 7 días a la semana para acompañarte. Valle de la Paz, humanidad, prestigio y trascendencia. Regresamos a Tópico IM, un podcast de Instituto MEC, y estamos hablando con el doctor Mario Fernández sobre el envejecimiento. ¿Cuáles son los puntos positivos para los que nos resistimos a llegar a ese punto que estamos? Ya nos comentaste que estamos en el punto, ya estamos envejeciendo. ¿Qué puedo ver positivo ya en este momento de mi vejez? Claro. Uno de los puntos positivos que se van a ir viendo poco a poco en las nuevas generaciones, y si no es que ya lo estamos viendo con nuestros padres, es que tú pasas primero por una etapa tradicional, a lo mejor de estar inmerso en un contexto laboral, familiar, y va a llegar un punto en que esas dinámicas van a ir cambiando, es decir, te jubilas, te pensionas, tus hijos pues ya también agarraron su rumbo, y te vas a dar cuenta que a lo mejor físicamente todavía estás muy bien, ¿no? Y que a lo mejor por ahí empiezas a hacer ejercicio, empiezas con una buena alimentación, y te das cuenta que vas a vivir los 30, 40, 50 años, es lo que hablábamos un momento. Entonces, una persona que tiene 60 años y de repente a lo mejor no se da cuenta, pero va a vivir otros 30 años más. Entonces, tienes 30 años para decidir lo que quieres hacer fuera a lo mejor de lo tradicionalmente impuesto, que es trabajar, que es la familia, que son los hijos. Tienes tiempo para descubrirte tú mismo, qué es lo que quieres, estas nuevas experiencias, nuevos aprendizajes, nuevas capacidades de tu propio desarrollo, ¿no? Sobre todo desarrollar capacidades. Lo que hablábamos un momento, a lo mejor me doy cuenta que sé cantar muy bien, me doy cuenta que sé escribir muy bien. Y también, obviamente, el que tú te puedas sentir partícipe de un contexto, de una ciudad, de tu familia,
creo que contribuye mucho. Vamos a ser nuevamente, como lo puntualizaba, un país, un contexto, un estado, una localidad de muchas personas mayores. Entonces, mucho de lo que tú veas y vivas va a ser entre pares, entre iguales. Ahorita vemos a lo mejor generaciones que no es así, que ves a lo mejor muchos niños, ya cada vez menos. En el transporte público, en el parque, ya cada vez menos. Y te vas a dar cuenta que se van a ir transformando poco a poco estas dinámicas sociales. Como lo hemos visto también en otros países envejecidos como Japón, todo lo que tiene que ver con Asia muy, muy envejecido, Europa, y que ya son servicios para personas mayores, ciudades más amigables para personas mayores. Entonces, creo que hay puntos muy positivos. Y hablando a lo mejor un poco más coloquial, cuando tú tienes 60 años, puedes adquirir una credencial que acredita que tú tienes esa edad y sobre todo empiezas a tener muchos descuentos. Yo creo que, y se los he dicho mucho a las personas mayores y también a los jóvenes, cuando tú tienes 60 años es una oportunidad única, por ejemplo, para poder viajar. Nada más así. ¿Por qué? Porque tú tienes un descuento del 50% prácticamente en todo lo que tiene que ver con turismo, transporte, museos, atracciones. Tan solo por ese lado está súper bien. Entonces, tan solo el único requisito que tienes que tener son 60 años. Cuando tienes 60 años, adquieres ese beneficio. Más adelante, con la política que al menos tenemos en nuestro país, al cumplir 65, 68 años, tienes acceso a una pensión universal, simplemente por tener tu edad, por tener 68, 65 años. Entonces, sí hay varios beneficios que tú vas a ir teniendo como persona mayor. Si tú quieres llegar a la edad con la mejor salud posible, sí es lo que tú tienes que hacer previo a. No quiere decir que lo que hagas a los 60, 70 no tenga impacto, pero va a tener un mayor impacto si lo haces previamente. Uh-huh. Como ya lo comentaste, la alimentación saludable, claro, ejercicio, el contacto social, la red social que puedes tener con amigos, cuidar obviamente la salud mental, lo que ya hablamos, la parte del ejercicio, la parte de que yo esté participando activamente dentro de la comunidad, de mi contexto, son factores que podemos ir viendo que son importantes para el envejecimiento saludable. O simplemente hacer lo que tú quieras hacer, que sea importante para ti y tengas esa autonomía e independencia para realizarlo. Uh-huh. Dentro de la logoterapia mencionamos que todos los valores de creación, en donde me doy cuenta que sé pintar, que sé cantar, que sé bailar, que me gusta realizar ciertas actividades, ponerlo al servicio de los demás. Ponerlo al servicio, por ejemplo, en este caso de jóvenes que no saben de cierto oficio, pero resulta que yo lo sé. Y poner al servicio de otras personas, o no jóvenes necesariamente, me va a dar esta motivación para mantenerme activo mentalmente, socialmente y también con una autoestima, trabajando pues mis áreas, mis áreas del ser humano. Entonces creo que es importante que no nos veamos, porque ahorita que mencionabas todas estas ventajas, pues es maravilloso. ¿Cuántos quisiéramos no tener ahorita este descuento para viajar? Ajá. Y si tengo la posibilidad de tener una pensión, pues qué bien. Y si tengo la oportunidad de trabajar para irme de viaje, porque no tengo otra responsabilidad más, pues también es súper ideal. Yo lo veo así, digo, qué padre llegar a ese punto, ¿no? Claro, los servicios que mencionaba se van a ir transformando. Por ejemplo, la parte de empleo, nos vamos a dar cuenta en un futuro que, bueno, ya no va a haber tantos jóvenes, entonces hay que sacar capital humano de donde sea. ¿Y de dónde va a ser? De las personas mayores. Y va a haber trabajos más flexibles en horarios, en condiciones. Entonces, eso nos va a ayudar a que las personas a lo mejor sigan insertas en este contexto laboral, social, pero aparte también tengan otros beneficios que tienen que ver con tiempo libre, con el acceso a la cultura, a la educación, a las nuevas tecnologías y sobre todo, por ejemplo, esta parte del turismo que ya mencionábamos. Uh-huh. Uh-huh. Que creo que ya deberíamos empezar a aplicar esta parte laboral de tener tiempo y viviríamos mucho más, sí, más felices y mucho más tiempo, más edad y mucho más felices, ¿no? Sí. ¿A qué edad? Puede ser una pregunta muy ¿cómo se dice? No quiero decir una mala palabra, pero muy, díganme un sinónimo porque se me olvidó. Es muy básica, pues, pero ¿a qué edad puedo o debo acudir con un geriatra? Bueno, aquí es importante mencionar algo. Un geriatra se dedica a la parte médica de las personas adultas mayores. Un geriatra ve, digamos que el proceso de salud e enfermedad de las personas.
sobre todo físico, también de parte a lo mejor de estas enfermedades, ¿no? Que podamos ir teniendo. Y un gerontólogo se dedica a todo lo que ya mencionaba al principio. Es decir, cuando una persona se siente solo, se siente sola, cuando a lo mejor tiene algún deterioro cognitivo, cuando a lo mejor quiere mejorar simplemente o estar en un contacto social, quiere ir más allá de su envejecimiento, puede acudir con un gerontólogo. Con un geriatra normalmente se va cuando una persona tiene alguna condición de enfermedad, que es importante también asistir. Digo, ambos profesionales es importante estar en constante chequeo, pero yo iría primero con los gerontólogos, y no porque sea, digamos, mi profesión, sino porque ellos se encargan más de hacer un plan de intervención a partir de lo que pueden diagnosticar. Es decir, tú ves o detectas algunas necesidades. Cuando puedes ver a lo mejor algunos sintomatología por ahí de depresión, bueno, por ahí hay que incidir. O ves que la persona tiene alguna condición de funcionalidad sobrecaídas, bueno, por ahí podemos incidir. Digo, actualmente ya los geriatras se están abriendo más a esa situación, pero tradicionalmente solo era la parte médica, es decir, traes alguna enfermedad, aquí está el medicamento y vemos cómo evoluciona tu enfermedad, pero no se dedicaban tanto a la parte de intervención, ¿no? Entonces es importante, yo creo, acudir a un gerontólogo cuando tú tengas esa necesidad para empezar, y también como modo preventivo, sobre todo cuando tú dices, bueno, quiero llegar a mi vejez de la mejor forma posible. Yo diría unos 50, 55 años, ayudaría mucho a mis colegas a ver esa situación de cómo podemos mejorar, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los jóvenes, que se puedan acercar para también entender que estamos en este proceso, que nos está pasando, y herramientas que te van a ayudar a envejecer de forma positiva. Muy bien, qué bueno que nos haces esta aclaración. Yo me fui erróneamente a la parte de la geriatría, pero qué bueno que nos haces esta explicación de la diferencia y el cómo, en qué nos ayuda, nos ayuda a acudir a un gerontólogo. Dentro de la prevención, que ya nos hablaste, ¿cuáles son estos puntos importantes para prevenir? O si ya estoy en esta bueno, volviendo, ya nos dijiste que estamos todos en etapa de envejecimiento, sí. Pero si yo tengo estas necesidades o siento cierta inquietud, ¿cómo doy ese primer paso? Aceptando que tengo esta situación, esta inquietud, y me dirijo contigo. ¿Cómo es el proceso o cuál es el proceso de la consulta que voy a tener contigo? Sí, ahí nosotros, bueno, es un primer contacto de reconocimiento. Lo que normalmente se hace aquí en el área es saber tu motivo de consulta, ¿no? A lo mejor que normalmente lo refieren muchos familiares, pero qué bueno que fueras a lo mejor por tu voluntad, siendo una persona mayor. Pero muchos familiares refieren es que ya está olvidando cosas, ya tiene esta condición a lo mejor de que quiere platicar con alguien, o vemos por ahí que ya se empieza a caer. Son esas condiciones que tú dices, bueno, ¿por qué vienes? Una vez que ya nos dices, bueno, vengo por esta situación, aplicamos algunas escalas de valoración biopsicosociales, como ya lo comentaba, comunitarias, sociales, cognitivas, para saber cuál es tu grado de afectación, y vamos a partir de ello a tratar de trazar un plan de intervención contigo. Es decir, si tú traes alguna condición por ahí de caídas, pues bueno, vamos a mejorar la funcionalidad que tú puedes tener. Si tú traes algunos principios de deterioro cognitivo, tratar de ralentizar ese proceso y que no avance a otras enfermedades, ¿no? Si traes alguna condición, por ejemplo, también de maltrato, podemos derivar hacia otras áreas. Es decir, tratamos de que la persona mayor tenga un enfoque biopsicosocial de todo su ente, de todo su ser, para que nosotros podamos intervenir y mejorar esa calidad de vida de la que hablábamos. Perfecto. Para todas las personas que tengan alguna inquietud, que tengan, como bien lo mencionas, de pronto como familiares decimos, te voy a llevar. Lo ideal sería que saliera, que surgiera desde nosotros, como yo también lo comento en la parte tanatológica. Si él quiere acudir, que sea él quien saque la cita, claro. Que sea la persona quien tome la decisión para que no sea tan forzada la sesión. Si alguna persona quiere acudir o siente esta inquietud, pues que no dude que existe, porque dentro de pronto esta ignorancia que muchos tenemos, pues no sabemos a quién acudir. Me duele la cabeza y voy con un médico general. Y me duele algo del cuerpo y yo voy con un médico general. No importa la edad, no importa. O sea, yo voy con mi mismo médico de confianza, ¿no? Claro. Y de pronto no sé que hay especialistas que puedan abordar específicamente ciertas necesidades acorde a mi edad.
Claro, es importante, digo, la gerontología todavía no se escucha tanto, es una ciencia relativamente nueva en nuestro país y curiosamente pues aquí en Nuevo León todavía no tenemos la carrera, entonces cuesta un poquito en ese sentido tratar de transformar la visión. Normalmente, como bien referiste, es al médico geriatra, si tienen alguna condición, pero previo a ello se puede hacer mucho trabajo en ese sentido con las y los gerontólogos que se pueden ir teniendo. Entonces, poco a poco se tiene que cambiar esa cultura de, por ejemplo, ir a un gerontólogo y mejorar en ese sentido. Uh-huh. eh, no quiero cerrar de una manera negativa, pero ¿qué recomendación le puedes dar a las personas que están ya en una etapa de enfermedad complejo para que puedan abordar los temas importantes que ya hablamos anteriormente? Y como familiares, ¿cómo podemos acercarnos a hacer este contacto sin el temor, que tenemos mucho temor a de pronto hablar estos temas, de no lastimar a la persona? Claro, primero, como familiares, nuevamente es aceptar esta parte de que mi papá, mi mamá está envejeciendo, está en este proceso. Nos duele verlas, claro, pues son personas que estuvieron con nosotros toda la vida, que nos criaron, que estuvieron ahí, y vemos ahora que les cuestan, que están limitados, que están limitadas. En una parte de enfermedad, que es lo que estamos hablando ahorita. Entonces, primero, aceptarlo. Tenemos que aceptar que están en este proceso y tratar de acercarnos a los profesionales correctos. Y siempre se puede mejorar. Yo siempre he dicho en esa situación que como personas mayores, ya en alguna situación de enfermedad, siempre se puede mejorar. Y sobre todo también te puedes ir de una forma muy digna de este contexto, ¿no? De esta vida terrenal. Entonces, siempre hay formas, siempre se puede mejorar y no tratar de pensar, obviamente, como jóvenes, como familia, de que si mi papá o mi abuelo falleció de diabetes y luego mi papá también de diabetes, pues cuál es lo que con mi condición, pues yo falleceré de lo mismo y es totalmente erróneo. Uh-huh. Puedes hacer un cambio total, cortar esa cadena que tú a lo mejor traes cargando por contextos de genética, a lo mejor contextos de malos hábitos, tú puedes hacer la diferencia. Y mucho de lo que tú hagas va a impactar en otras generaciones. Si tienes hijos, hijas en casa, incúlcales ese respeto hacia las personas mayores que sí teníamos antes y que últimamente hemos estado perdiendo. Los valores son muy importantes dentro de las personas mayores. El sentirse amados, respetados, importantes dentro de la familia, siempre es de suma importancia. Y lo van a ver, y si no es que ya lo han notado, cuando, por ejemplo, tienen personas mayores en casa, abuelos, abuelas, hablando ahorita del día y ahorita lo tocamos el tema, y de repente alguno de los dos falta o los abuelos ya no están y las dinámicas familiares cambian totalmente. Uh-huh. Es decir, cuando ya estás en esa cena navideña, en esa cena de Año Nuevo y ya los abuelos ya no están, como que sientes que algo te falta y nada vuelve a ser igual. Uh-huh. La casa de los abuelos donde todos nos reuníamos ya no vuelve a ser la misma una vez que se cierran las puertas de la vida finita de cada uno de ellos. Entonces, aprovecharlo lo más posible, creo que es un punto fundamental. Tómate muchas fotos con ellos, convive con ellos. Es muy, muy, muy importante que tú tengas esas vivencias y para ellos más. Yo creo que el que tu nieto conviva contigo te inyecta esa chispa de vida que puedes ir perdiendo a lo largo de tu contexto, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, hablamos mañana 28 de agosto, se decía o tradicionalmente se conoce como el Día de los Abuelos, ¿no? Hablabas un momento de cómo se ha ido transformando estas dinámicas, ya que pues vemos abuelos que ya no son los que nosotros tenemos en nuestro ideal. Ya no vemos abuelos de 60 años y más, sino vemos abuelos de 35, 40, 50 años. Entonces ya se ha denominado como el Día Nacional de las Personas Mayores. Entonces, si tienes personas mayores en casa, personas de 60 años y más, pues celébralas, festéjalas, conmemóralas, ya que pues mañana es su día, ¿no? Y no pierdas ninguna oportunidad en ese sentido para demostrarles todo tu cariño y tu amor. Uh-huh. Eso iba a comentar, que no todos los adultos mayores son abuelos, uh-huh, ni todos los abuelos son personas mayores. Festejarlos, adentrarlos también hasta la tecnología, porque muchos de ellos tienen ganas de aprender, claro, y tener esta disposición y esta confianza, darles esta confianza de que pueden seguir aprendiendo a cualquier edad, la paciencia para enseñarles cómo funciona un celular, las redes sociales, que de pronto es
un poco abrumador que nuestros papás estén en redes sociales y que nos estén firmando, pero es divertido también que formen parte de todo este nuevo contexto que estamos viviendo tecnológico y que forman parte y que vayan aprendiendo nuevas maneras de comunicarnos. De pronto los niños solamente están en la tablet y pues bueno, vamos a jugar con la tablet o el videojuego. Y creo que eso es una manera de irlos incluyendo en nuestra vida. Sí, las tecnologías son sumamente importantes, ya lo iremos viendo en las próximas generaciones, si no es lo que ya estamos ahorita denotando. Cuando tú le enseñas a una persona, a tus padres inclusive, que están a lo mejor entre los 50, 60 años, y le enseñas lo que es Facebook, lo que es WhatsApp, lo que son las redes sociales, lo que son videos en YouTube, le he preguntado a personas mayores en qué utilizan, pues ven tutoriales, ven videos, ven viajes, es decir, ven cómo se hacen las cosas y dicen, para mí es maravilloso, o que les enseñas videollamadas, tan solo con eso es sumamente importante. Dices, bueno, ya puedo hablar con mi nieto, con mi nieta y no me tengo que desplazar. Si no desde aquí, pues bueno, ya nos vamos viendo por la pantallita. Les enseñas a compartir imágenes. Claro que también, obviamente, les puedes enseñar a evitar extorsiones y fraudes y todo eso, que también es sumamente importante. Pero el descubrir nuevas cosas les inyecta mucha vida. Yo creo que a todas las personas. Descubres que conociste a ese amigo que estaba contigo en la primaria, de repente también ya tiene Facebook, ya son amigos y se reencuentran. Algo así le pasó no hace mucho a mis padres, sobre todo a mi papá, con las redes sociales. Y se da cuenta que empiezan a compartir fotos y de repente ya empiezan a salir y empiezan a recordar, a tener esas reminiscencias de la etapa que vivieron, de jóvenes, de cuando iban a la escuela, comparten fotos, se hacen grupos de Facebook, de WhatsApp, y eso en verdad que inyecta mucha vida. Ahorita que hablábamos de las extorsiones, ¿cuáles son los peligros a los que se enfrentan los adultos mayores? Hay varios. Lamentablemente hay muchas páginas falsas, como nos puede pasar, digo, a todas y todos. Pero las páginas falsas no nos ayudan para nada, ¿no? Viajes que a lo mejor tú crees que vas a hacer y no haces, sorteos, información falsa, todo eso repercute mucho. Y también ponen alerta a las personas mayores, que por ejemplo ya en el grupo de la cuadra ya empiezan a compartir cosas que a lo mejor no son ciertas o falsas, ponen mucho en alerta a las personas mayores, y a veces hay que hacer esa distinción de esos fraudes que pueden ir existiendo. Sobre todo cuando también, por ejemplo, te llaman para extorsionarte, pidiendo dinero, entre algunas otras cosas, les repercute mucho, ¿no? Y empiezan a darles miedo a la tecnología, ¿no? Porque a veces dicen, es que cómo hago la separación. A veces hasta uno que sí creció con la tecnología, le cuesta bastante entender cuál que es real, que no es no. Entonces, cuando estas situaciones son más recurrentes, sí les puede llegar a denotar un miedo el ya ingresar a las redes sociales. Y en general, ¿a qué tipo de violencia se expone un adulto mayor? Vemos que, por ejemplo, las mujeres somos vulnerables en ciertos aspectos. Los adultos mayores, ¿a qué peligros se enfrentan? Sobre todo en el caso, por ejemplo, de la tecnología, la protección de datos es muy importante. Tener, por ejemplo, perfiles restringidos, que eso a lo mejor no lo logran entender de forma inmediata. Simplemente hay que obviamente darles esa capacitación, pero son esas violaciones que pueden ir teniendo, patrimoniales también, de extorsiones que ya hablábamos. Entonces, poco a poco tenemos que ir modificando, enseñarles a las personas mayores eso. Yo creo que es una de las dinámicas principales familiares que se tienen que tener de forma intergeneracional. Que el joven, que el niño, que el adolescente le pueda explicar a las personas mayores en casa cómo se utiliza un celular, cómo evitar los fraudes, qué es lo que tiene que hacer y cómo se pueden ir modificando. Son tecnologías que cada 1, 2, 3 meses se van actualizando. Eso también les genera ciertos miedos, ¿no? Decían, es que ya sabía utilizarlo, pero el botón de la izquierda ya se pasó a la derecha y ya no están estos puntitos. Aunque tengan las mismas funciones, de repente ya no aparecen los mismos iconos, y eso les genera como esa ansiedad, ¿no? Esos miedos. Pero sí existen diversas violencias, protección de datos sobre todo, fraudes son los que más se pueden ver. Muy bien. ¿Algún mensaje que te gustaría darle a los adultos mayores que nos estén viendo? ¿Alguna recomendación? ¿Algún, pues básicamente mensaje positivo de que están viviendo esta etapa y de pronto quizás se sientan, como lo mencionaste, abandonados, solos, que sientan que
pues que no quieren envejecer, aunque el cuerpo nos esté diciendo Sí, lo contrario, se resisten. que existe esta resistencia, esta negación. ¿Qué les podrías decir a todos ellos? En el caso de las personas mayores les podría decir que este es un proceso, nos va a pasar a todas y todos, no es algo que te está pasando directamente a ti, es algo que te va a pasar a todas las personas. Mientras más lo gestiones de forma positiva, mejor te va a ir de forma emocional, de forma física. Es decir, que tengas una buena salud mental, una buena salud física va a depender mucho de que tú aceptes tu envejecimiento. Considero muy importante esta etapa para mí, desde mi punto de vista teórico, espero llegar en algún momento práctico, pero de forma teórica, para mí es una etapa en la que tú te puedes redescubrir, porque todo te va a volver a pasar o todo te va a pasar por primera vez, ¿no? Todo, absolutamente todo en la vejez te vuelve a pasar o te pasa en ese sentido por primera vez actualmente, ¿no? Incursionas en las tecnologías, ya te jubilaste, o puedes buscar a lo mejor otro trabajo, tienes más libertades dentro de esta etapa. Entonces, hablamos también de la parte social, de la parte política, de los beneficios que puedan ir teniendo. Entonces, es una etapa que sí tiene muchas pérdidas que normalmente nosotros asemejamos de que es que la pérdida funcional, la pérdida de viudez, la pérdida familiar, pero también tiene otras muy buenas ventajas, muy buenas ventajas. Entonces, yo considero que traten de buscar esas ventajas en su vida cotidiana, que se reúnan con más personas para que puedan conversar, porque seguramente lo que te duele a ti, le duele allá, y se pueden ir conversando esas situaciones. Me decía una persona mayor hace mucho tiempo que le gustaba mucho ir a un club social, un club de adultos mayores, a convivir, hacían diferentes actividades, porque decía, no duele igual. Yo tengo una enfermedad, pero no me duele igual estando aquí que estando en mi casa. Y eso es muy importante. Si tú tienes ese contacto social, tengas mil enfermedades, estando en ese contexto, duele menos. Entonces, acérquense a los clubs, a las casas de día, redescúbranse, vean qué nuevas capacidades pueden adquirir, porque todavía nos falta un largo camino, al menos por esperanza de vida, nos falta un largo camino de 20, de 30 años, que ustedes dicen, uy, no, yo ya no quiero, ¿no? O sea, pero indudablemente te va a pasar, 20 o 30 años más, en el caso de las personas mayores. Y de los jóvenes, el mensaje sería, estamos envejeciendo, tú, yo, todas y todos. Si tú lo gestionas de manera adecuada, vas a lograr vivir muchos años con la mejor calidad posible. Y en ese sentido, la mejor inversión que tú puedas hacer es por tu vejez, por tu envejecimiento, por tu familia, por ti, por tus hijos, por tu descendencia. Y todo lo que hagas el día de hoy impacta en el día de mañana. Entonces, hazte consciente de esta situación. Convive con personas mayores para que te des cuenta y cambies esos estereotipos negativos que puedas ir teniendo. Que no vas a envejecer de forma negativa ni de enfermedad si tú lo gestionas de manera adecuada, ¿no? Tenemos que cambiar esa forma, esa imagen que tenemos de envejecer, que todo está mal, que son achaques, cosas que son enfermedades. Sí pueden estar ahí dentro de este proceso, pero también se pueden gestionar de otra manera. Entonces, es un mensaje, al fin de cuentas, positivo. La vejez hay que dejarla de ver de esa forma tan negativa. Y, pues bueno, el día de mañana se conmemora el Día de las Personas Adultas Mayores, el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores. Entonces, convivan con personas mayores, celébrenlas, cuídenlas y sobre todo, pues derrochen ese amor. Muchísimas gracias. Y sobre todo, desde la parte tanatológica también, que no olvidemos y no tengamos miedo a hablar con ellos sobre lo que están sintiendo y sobre lo que están viviendo, sobre todo si existe una enfermedad. Hablar sobre la muerte nos va a ayudar a entender y que se sientan acompañados en este proceso también, que sientan que no están solos, que el dolor que puedan ellos emocional, que puedan ellos estar viviendo y sintiendo, lo sentimos también como familia y de pronto no sabemos cómo expresarnos para brindar esa contención y hacerlos sentir queridos. Entonces, no tener miedo a tocar el tema de la muerte nos va a llegar, así como nos llega el envejecimiento, desde que nacemos. La muerte va a llegar en cualquier momento. Desde que nacemos estamos en peligro de morir. Entonces, qué mejor que sea un espacio seguro, que sea un espacio amoroso, que podamos y que no nos limitemos por este temor a decir todo lo que sentimos en ese momento por nuestro ser querido, por nuestro adulto mayor, y que podamos tener la posibilidad de saber qué es lo que quieren que hagamos para que ellos trasciendan de una manera digna, de una manera amorosa. Y que esto nos va a ayudar también a nosotros a vivir un proceso de duelo adecuado y a ellos vivir este proceso de duelo anticipado, vivirlo también de una manera adecuada, de una manera amorosa, sin esta resistencia a
no poder hablar por miedo a lastimar con lo que pueda yo querer o que quiera yo decir. La voluntad anticipada es importante, el testamento es importante, el servicio funerario es importante, como una manera también de prevenir. Claro. Muchísimas gracias, me dio mucho gusto que estuvieras el día de hoy aquí, Mario. Espero que nos volvamos a ver más adelante. Claro que sí. Y gracias a ustedes por acompañarnos en un tema más aquí en Tópico IM, un podcast de Instituto MEC. Mi nombre es Blanca Fernández, soy tanatóloga y les pido por favor que nos sigan, que se suscriban y que nos indiquen en los comentarios de qué temas quieren que abordemos en las siguientes emisiones. Muchísimas gracias.